Al cumplirse 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que el caso es paradigmático. Dio a conocer que derivado de las últimas investigaciones, se descartó que los estudiantes hayan tenido comunicación con grupos de criminales la noche de su desaparición. Este grupo científico ha hecho el análisis de 80 millones de registros de llamadas celebradas durante 4 años, de las cuales se identificaron 206,000 llamadas de interés, que permitió construir una red primaria de 84,000 líneas prioritarias y de 116 números telefónicos, y nos ha permitido no solamente identificar las zonas críticas, sino el seguimiento minuto a minuto de esta operación. Detalló que en el ejercicio de búsqueda que se realiza junto con los padres de los estudiantes, se localizaron más de 200 fosas clandestinas en las que se encontraron 184 cuerpos, de los cuales 44 fueron identificados, pero ninguno corresponde a los estudiantes, por lo que aseguró que la Fiscalía General de la República replanteará la investigación. Por supuesto que no se puede partir de cero, menos cuando hay señalamientos de tortura por parte de servidores públicos. Esa ya forma parte de la investigación. Necesitamos la cooperación internacional, necesitamos información del gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el seguimiento de las llamadas telefónicas entre el Grupo de Guerreros Unidos de Chicago e Iguala. Por su parte, Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especializada para el caso, reveló que la próxima semana se emitirán nuevos citatorios que incluyen a exfuncionarios que incurrieron en omisiones durante las investigaciones. A esta unidad acudirán la próxima semana el exgobernador, el exprocurador y el secretario de Seguridad Pública del Estado Guerrero, e inmediatamente estaremos convocando a las autoridades e instancias federales que tuvieron un primer contacto con los hechos acontecidos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien vistió una playera alusiva al caso Ayotzinapa durante su conferencia, aseguró que en la investigación no hay obstáculos ni limitaciones. Reiteró el compromiso de su gobierno para dar con el paradero de los normalistas y garantizó la existencia de recursos para alcanzar el objetivo. Eric Pinto, 21 Noticias.